Bendiciones a todos. Me alegra saludarlos nuevamente en este tiempo de estudio bíblico que realizamos cada semana. Oro al Señor para que los bendiga y para que los guarde, para que en todas las cosas ustedes sean prosperados. De la misma manera, pues les invito a que nos acompañen en nuestras reuniones presenciales el día domingo 9 de la mañana, al finalizar. Entonces usted podrá tomar la dirección para que si tiene alguna necesidad espiritual, una consejería y yo puedo ayudarle, con mucho gusto pudiera hacerlo, orar por usted, por su familia, por su enfermedad. Dios va a poner, ha puesto esa responsabilidad en mí para hacerlo por ustedes. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar la palabra del Señor y quiero que tomemos San Mateo capítulo 28, versículo 19. Este es el último capítulo del Evangelio según San Mateo. Si usted tiene su Biblia a la mano, tómela para que lleve el estudio con nosotros y un lápiz, seguramente una agenda, y va anotando los versículos de referencia para que luego los lea. Si no, igualmente los versículos y los textos van a aparecer allí y usted podrá entonces tener una mejor comprensión de lo que Dios quiere enseñarle. Vamos a hablar hoy un poco acerca del discípulo y por eso vamos a leer San Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero referirme básicamente a la orden, y de pronto ni siquiera es a la orden, es al tema de los discípulos. ¿Quién es un discípulo? La Biblia menciona en el Nuevo Testamento los discípulos como seguidores de Jesús. Un discípulo es un seguidor de Jesús que se compromete a aprender de Jesucristo y a vivir según sus enseñanzas. Entonces podríamos decir que la palabra discípulo significa alumno o servidor. Alguien me preguntó alguna vez, pastor, ¿y qué diferencia existe entre un discípulo y un apóstol? Yo sí tengo una diferencia, o creo que existe una diferencia. Mientras un discípulo es un alumno o es un seguidor de Jesús, un apóstol tiene unas condiciones distintas, porque un apóstol es un enviado, es decir, un enviado o un apóstol, antes de ser apóstol, ha sido discípulo. Esa es la diferencia. Mientras el uno es un seguidor, el otro es un seguidor enviado. Seguidor enviado. Ahí básicamente radica su diferencia. Entonces, dijimos que discípulo es alumno o seguidor. Es alguien que aprende de Jesucristo. Es alguien que busca crecer en su fe y conocimiento. Y además podemos decir que puede ser cualquier creyente, cualquier persona que toma la decisión de seguir a Jesús y de vivir conforme a su palabra. Entonces, viendo que este versículo que hemos leído, la orden del Señor a sus discípulos en aquella época, en aquel tiempo, fue vayan y hagan más discípulos. Es decir, les da una orden específica, hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y lleven este mensaje, vayan ustedes y enseñen lo que han aprendido. Entonces la pregunta sería, ¿cómo debe ser un discípulo? La Biblia dice que un discípulo debe ser como su maestro. San Mateo capítulo 10, el versículo 24 y 25, empieza a darnos ideas acerca de ese asunto. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces lo que está claramente diciendo el texto es que el discípulo tiene que pretender ser como su maestro. Es decir, debe seguir su ejemplo,
debe seguir sus pisadas. San Juan capítulo 13, versículo 15, dice eso. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ejemplo os he dado. Y está hablando precisamente a sus discípulos. Es decir, ustedes deben ser y deben hacer como me han visto a mí. Tómenme a mí como referencia o tómenme a mí como ejemplo. Y bueno, podríamos mencionar varias cosas o muchas cosas que los discípulos vieron hacer al Señor Jesús. A mí me sorprende mucho leer cuando el Señor Jesús lava los pies a los discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Que casi siempre es una celebración de la iglesia tradicional en Semana Santa, lavar los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan que Pedro le dice, no, Señor, tú a mí no me lavarás los pies? Y el Señor le dice, Pedro, si no me dejas hacer, tampoco tendrás parte conmigo en el reino. Ese lavatorio de los pies era una señal de la muestra de la vocación de servicio, de humildad, de la capacidad de poder entender que los demás no son superiores a mí, sino que estamos en el mismo plano de igualdad. Es decir, un discípulo debe entender cuál es su posición. Si el discípulo es un aprendiz, si el discípulo es un siervo, pues la actitud de ese aprendiz y de ese siervo debe ser de humildad, debe tener vocación de servicio. Cuando Pedro escribe la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 21, el que estuvo con Jesús, el que estuvo con el Señor Jesús, como discípulo, el que estuvo ese día del capítulo 28 en el versículo 19, el que conoció el ministerio de Jesús, que tuvo experiencia real con él, que vivían, que caminaban, que comían en los mismos lugares, es quien nos dice esto, escuchen. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, que un discípulo debe estar dispuesto a seguir el ejemplo de su maestro, incluso debe tener la disposición a padecer, a sufrir. Y él dice, el Señor Jesús dice, yo ejemplo les he dado. Nosotros podíamos referir muchos casos en los cuales el Señor Jesucristo padeció y sufrió. Padeció por esa causa. Y lo que el texto está diciendo para nosotros es que tenemos que aprender que el discipulado no es algo fácil. La gente cree que ser discípulo de Jesús es solamente ir a una iglesia. O que ser discípulo de Jesús es solamente aplaudir, cantar, levantar las manos. No, es mucho más que eso. Es una profunda comprensión de lo que significa una vida nueva. Es una profunda convicción acerca de a quién seguimos, por qué seguimos y cuáles son las razones que tenemos para seguirle y asumir la responsabilidad y tener la capacidad de padecer como el Maestro padeció. Eso está claro y es lo que Pedro dice. Ahora, no muy buen ejemplo Pedro del tema. En la primera parte Pedro no es un buen ejemplo. Porque recuerden que frente al tema de la crucifixión y de la muerte de Jesús, es precisamente Pedro quien le niega. Por temor a una esclava, a una sierva, por los comentarios que había, él dice, juró, yo jamás lo he visto, no lo he conocido. Entonces Pedro, en esa primera etapa de su vida, realmente, para mí, no era un buen discípulo. Así Pedro hubiera hecho las mejores declaraciones que se reconocen en la Escritura, en la declaración de que tú también, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sí, y sobre esa roca, es decir, sobre esa declaración levantaré mi iglesia. Con todo eso, para mí en ese primer periodo de Pedro no era un buen discípulo, porque no estuvo dispuesto a padecer con Cristo lo que él sufrió en la cruz. Pero ahora me encuentro en la primera epístola de Pedro, un Pedro tocado, transformado como discípulo, que en el último capítulo de San Juan lo encontramos
también ahora sí, reconciliándose con el Señor. Y dice la historia de los discípulos, que Pedro iba a ser crucificado también. Y en el momento de ser crucificado, porque murió como mártir, él dijo, no, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y entonces solicitó, dice la historia, morir con la cabeza hacia abajo. Y de esa manera murió. Es decir, el Pedro de la primera epístola es un Pedro totalmente distinto al Pedro que nosotros conocemos en los evangelios. Entonces, ¿esto quiere decir? Quiere decir que debemos aprender a padecer como Cristo lo hizo. San Mateo capítulo 11, Angie tiene ese pasaje, versículos 29 y 30, escuchen lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, escuchen eso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, viene a mi mente, no sé si se acuerdan, un pasaje de la Escritura donde la mamá de dos de los discípulos de Jesús van donde él para pedirle que los coloque en una gran posición. Y el Señor les dice, ustedes no saben ni siquiera, no saben qué están pidiendo. Ustedes no saben. Ustedes serían capaces de beber de la copa que yo bebo. Y estaba hablando de su sufrimiento. Y observamos, por eso, que al final, en la muerte de Jesús, dice la Biblia que el único que estaba a un lado era Pedro, María y otra prima. Pero los demás todos habían salido huyendo. Si algo debe caracterizar a un discípulo de Jesús, es la aceptación, como dije, y la capacidad de poder padecer y sufrir por la causa de Cristo. Muchos en la primera persecución, muchos en el primer maltrato, en el primer vituperio, cuando solamente la familia le dice, ahora te volviste cristiano, ahora cambiaste de religión, al otro día ya no buscan más a Jesús ni van a la iglesia. Un discípulo tiene que tener esa capacidad. Esto quiere decir que un discípulo debe amar como Jesús amó. Y debe amar sin condición. ¿Por qué digo sin condición? Porque no importa el estrato social. Esta semana oíamos a alguien que compartía con nosotros en la iglesia y decía, ¿eres capaz de hablarle del Señor a alguien y a abrazar a un muchacho de la calle? A lo que la gente equivocadamente lo llama desechable. No es desechable, Dios no lo ha desechado. Él también puede ser salvo. Pero lo puedes abrazar, difícil. Pero puedes abrazar a otro y hablar con otros y sentarte a la mesa con otros. ¿Lo harías con este? Cuando uno es discípulo de Jesús, ama sin condiciones. Eso está claro, es supremamente claro. Esto quiere decir que debes perdonar como perdonó Jesús. Recuerda bien cómo caminando hacia el Gólgota, lo maldecían, lo maltrataban, lo golpeaban, cómo lo llevaron a la cruz, cómo sajaron su cuerpo, y la expresión es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un discípulo tiene que aprender de su maestro el perdón, la capacidad de perdonar y de olvidar además, porque le dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Un discípulo de Jesús, ¿qué es ser discípulo de Jesús? Eso quiere decir que debes vivir como Jesús, en santidad, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que significa. Ser discípulo no es tomar una Biblia, meterla debajo del brazo, ir a la iglesia y llevar tus ofrendas y tus diezmos. Eso no es ser un discípulo. Eso lo puede hacer un simpatizante. Hay personas que vienen a las iglesias cristianas y vienen y traen una ofrenda o traen un diezmo por lavar sus culpas y sus pecados. Pero ese no es un discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús es el que hace. San Juan dice claramente que es el que hace lo que Jesús hizo. Entonces eso es muy importante entenderlo. Y si tú asistes a la iglesia y crees que eres discípulo de Jesús, revisa lo que estás escuchando esta noche. Y si no lo eres,
pues ya debes ir sabiendo cuál es el compromiso. No es asistir a una congregación. No. Hay gente que puede asistir a una congregación, tocar en el grupo de alabanza y tener una clase y enseñar, pero no es un discípulo, en tanto que no cumpla con estos requisitos. Pero déjenme ampliarles el tema. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, y Angie, vamos a leerlo desde el 21 hasta el 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Vean esto. Cuando leemos el 21, dice que fuimos llamados a padecer. Es decir, el padecimiento y el sufrimiento forma parte del discipulado. La resistencia forma parte del discipulado. Un discípulo de Jesús tiene que estar preparado para recibir rechazo, maltrato, resistencia y todo lo demás. Y entonces él dice, Pedro va a escribir y dice, dejándonos o dándonos o dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y a mí me llama la atención el versículo 22 y 23, porque él nos dice en qué. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado. Es decir, el Señor Jesús nos dio ejemplo porque no andaba pecando. Usted dice, pastor, pero ¿cómo así? Pero es que vivimos en esta naturaleza humana y fallamos, ¿sí? Una cosa es el pecado que se hace a propósito y una cosa es el pecado que se comete o por desconocimiento o por debilidad. Pero hay gente que sabiendo que lo que está haciendo es pecado, se mantiene haciéndolo. Y si viene cierto, Dios nos perdona, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la Biblia dice que el que peca a propósito, pues difícilmente encontrará la redención de ese pecado. Porque lo hace a propósito. Porque el texto bíblico dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el texto dice que tenemos que aprender a vivir como Jesús. Dice, nunca se halló pecado en él, ni se halló engaño en su boca, pero no hizo pecado. Al contrario, cuando San Lucas escribe en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, escuchen lo que dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Anduvo haciendo qué? Bienes. No pecando. Anduvo haciendo bienes. Sanando a los enfermos, dando libertad a los cautivos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, primera recomendación para un discípulo, no pecar. Procurar no pecar. Procurar no pecar. Si ya hemos muerto al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Segundo asunto, el texto dice, en el mismo que leímos, dice, versículo 22, ni se halló engaño en su boca. Ni se halló engaño en su boca. Cuando se está hablando de eso, se está hablando de la verdad. Se está hablando de la verdad. De hecho, él mismo reconoce y nos dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad siempre debe estar en nosotros, no el engaño. Tenemos que aprender, y la Biblia dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no.
no se halle engaño en su boca. A veces es difícil, pero podemos hacerlo. Siempre hemos hablado de la verdad por encima de la verdad. Jamás Jesús engañó a nadie. La verdad estaba presente en él siempre. Después el texto dice, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Es decir, cuando lo golpeaban, no protestó. Cuando lo maldecían, no respondió con violencia, ni siquiera una palabra grotesca salió de su boca. El profeta Isaías dice, hablando de él, profetizando acerca de Jesús en el capítulo 53, versículo 7, escuchen lo que dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No respondió con maldición, siempre quedó callado. Cuando fue acusado, San Mateo 26, 62 y 63, San Mateo 26, 62 y 63, escuchen lo que dice. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dice el texto, mas él que callaba. No respondió con maldición, no respondió palabra alguna. ¿Y saben por qué? Por lo que más adelante dice San Pedro, o dice Pedro aquí en esta carta, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Saben qué es eso? Es dejar las cosas en las manos de Dios. Es eso. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué debilidad la de nosotros, ¿no? De responder mal por mal. De responder una palabra, mala palabra, con otra más grande, más ¿cómo le digo? Más ofensiva. Y el texto dice que no, que lo que hacía era dejar las cosas en las manos de Dios. Qué intención y qué deseo de nosotros siempre de la venganza. Nunca debemos intentar o alentar tomar venganza contra el que nos ofende. Escuchen lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mía es la venganza, yo pagaré. No sé por dónde estás pasando ahora. Tú me dices, pastor, pero me están vilipendiando, maltratando, están diciendo, el que está sufriendo es el otro que está hablando. No sufras por eso. Dice el Señor, pongo en tus manos mis adversarios y mis enemigos, los que se levantan contra mí, diciendo toda clase de falsedad y mentira. Y si estás en los tribunales o te han llegado, di Señor, encárgate tú de esto. ¿Qué hacer entonces para ser un verdadero discípulo de Jesús? Seguir sus pisadas. Cuando nos ofendan, encomendar nuestra causa al que juzga justamente, Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren aquí, hay 4 pasos andados por el Señor Jesús con toda perfección, a lo cual la Biblia nos exhorta, porque es lo que dice Pedro, para eso es que ustedes han sido llamados, para que sigan sus pisadas. Si hacemos esto, la gente podrá ver en nosotros a hombres y mujeres semejantes a Cristo. Es decir, y podría decir claramente, ese es un
discípulo de Jesús. Y déjenme cierro con lo que San Mateo dice, hablando del Señor, en el capítulo 11, versículo 29. Ya lo hemos leído, pero leámoslo otra vez. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un verdadero discípulo de Jesús no es el que asiste a la iglesia y canta y lleva ofrenda. No. Es aquel que además de ir a la iglesia, de apoyar a la iglesia y de predicar el evangelio, sigue las pisadas de Jesús viviendo como Él vivió. Bendiciones a todos. Gracias por su compañía. Seguiré orando para que Dios los guarde y nos ayude a todos a crecer y a ser verdaderos discípulos de Jesús. Nos vemos la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.